próximas invitaciones vamos a invitar a los distintos representantes de las empresas que que han estado en medio de este tema que investiga la comisión, por si acaso, porque ahora vamos a recibir entonces al señor ministro de Energía subrogante, don Luis Felipe Andrés, quien es Luis Felipe Andrés Ramos Barrera. Le acompaña el jefe de gabinete, señor Nicolás Freire, y concurre además la superintendenta de Electricidad y Combustible que ha estado con nosotros, doña Marta Cabeza, y el jefe de gabinete de ella, don Iván Otárola. Muchas gracias por venir, estimado subsecretario y ministro subrogante, a esta comisión. En la citación se señaló el objeto de la convocatoria y queremos recibir su impresión respecto de los antecedentes o del objeto de esta comisión que está en el oficio que se le mandó. Así que le damos la palabra. Si usted quiere en algún momento hacer hablar a quien le acompaña la superintendencia, alguno de los asesores, nos indica ello. Así que, superintendente. Ministro subrogante. El de la base negrita. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho también la oportunidad de saludar a las diputadas y diputados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, quisiera iniciar transmitiendo en este sentido las excusas del ministro Diego Pardo, porque él tenía mucho interés de poder participar en esta comisión. Sin perjuicio de ello, en este momento se encuentra una comisión en un viaje a Marruecos por el primer Congreso Futuro, y también ahí desarrollando temas de transición energética en dicho país. El día de hoy me encuentro, como usted lo señaló, como ministro subrogante para poder presentar acerca de los temas que son objeto de esta comisión. Así que, si me permiten, podemos empezar con la presentación que hemos preparado al efecto. ¿Sí podemos avanzar? Bien. Quisiera partir, teniendo en cuenta también que ha habido también presentaciones de otros órganos de la Administración del Estado y también del sector energía, revisando el marco normativo con la finalidad de poder, en este caso, ir delimitando y dejando en claro cuáles son las competencias de los distintos actores dentro del sector de energía, y particularmente en este caso del Ministerio de Energía. Y es por eso en esta lámina podemos observar, partiendo por ejemplo con el Ministerio de Energía, que dentro de sus competencias tiene como función primordial colaborar con el presidente en las funciones de gobierno y administración en el sector de energía, y es este ministerio un ministerio esencialmente regulador, en el sentido de que su función principal es la elaboración de planes, políticas y normas en el sector energía, y también velar por su cumplimiento. Ahora, velar por el cumplimiento de estas normas sin perjuicio de las atribuciones que tienen otros órganos, como por ejemplo en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que tiene en este sentido la función fiscalizadora de las normas, como veremos a continuación. Asimismo, también tiene otras competencias más específicas, como dictar decretos supremos que fijan las tarifas de distribución eléctrica, otorgar concesiones de distribución eléctrica, y nuevas competencias a propósito del subsidio eléctrico, como es determinar las solicitudes de subsidio eléctrico, aprobar el monto de financiamiento del subsidio y resolver las impugnaciones de particulares en este proceso. Por otra parte, se encuentra la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que nos acompaña acá la superintendenta también, que tiene, por supuesto, los roles de fiscalizar disposiciones legales, reglamentarias, normas técnicas, fiscaliza también aleatoriamente planes de acción, entrega instrucciones de alerta temprana preventiva, en este caso a los fiscalizados, y aplica sanciones y eventualmente multas ante el cumplimiento de la normativa. Y finalmente, ante interrupciones de suministro eléctrico, la SEC determina la forma de efectuar las compensaciones a pagar a clientes regulados. Es importante destacar aquí que la superintendencia tiene un rol que no es un rol preventivo, sino que es más bien represivo. Es un modelo clásico de derecho administrativo sancionador, en donde básicamente, una vez que se constata el incumplimiento, se activan en ese sentido las potestades sancionatorias. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor.
Otro de los entidades públicas que conforman el sector público del sector de energía es la Comisión Nacional de Energía, institución importante, especialmente los procedimientos tarifarios, dado que ellos son los que analizan precios, tarifas y normas técnicas con el fin de disponer un servicio suficiente, seguro de calidad. Informan también al Ministerio las fórmulas tarifarias de distribución, a efecto de que el Ministerio sea el que dicte el decreto respectivo, y además diseña, coordina y dirige licitaciones de suministro de las concesiones de distribución, además de dictar la normativa técnica del sector. Este es el servicio público en este caso, que tiene un especial protagonismo en la fijación de las tarifas eléctricas. Y finalmente tenemos una entidad que no es parte, no es un servicio público, no es parte de la administración del Estado, que son las concesionarias de distribución de servicio público, que son aquellas efectivamente que prestan el servicio y que están, bueno, entre ellos, dado que se trata de un servicio público, están obligadas al servicio a quien lo solicite dentro de su zona de concesión, deben prestar dicho servicio conforme a las reglas de calidad de servicio establecidas en la ley, y muy importante es que las distribuidoras tienen la responsabilidad de continuidad de suministro, y esto significa mantener un suministro de calidad, acudir a los puntos de falla cuando ocurre una interrupción, dar soporte a electrodependientes, tener disponibles canales de atención, dotarse de cuadrillas, brigadas, etcétera, en número suficiente para poder responder adecuadamente a las contingencias y mantener la continuidad de suministro, entregar información veraz y oportuna a los clientes y autoridades, y frente a situaciones de emergencia deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad del suministro. Si podemos pasar por favor a la siguiente lámina. Acabamos de ver un repaso de básicamente las competencias y las funciones de cada uno de los miembros o básicamente actores del sector energético. Y acá esta lámina es básicamente con la finalidad de mostrar y ilustrar cuáles son lo que señalaba anteriormente. El Ministerio de Energía propiamente tal es un ministerio fundamentalmente regulador, elaborador de políticas, planes y también normas para el sector de energía, en donde hemos desarrollado una importante cantidad de instrumentos de política pública, como la Política Nacional Energética, que ha sido actualizada el año 2022 y que establece como finalidad última alcanzar la carbono neutralidad antes del año 2050, pero también estamos avanzando en otros ámbitos, como por ejemplo el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, que establece básicamente medidas de acciones concretas para poder cumplir las metas establecidas anteriormente por la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Tenemos los planes de adaptación y mitigación del cambio climático, que mandatados por la Ley de Marco de Cambio Climático. La planificación energética a largo plazo, que permite, en este sentido, un elemento que permite tomar decisiones tanto a los reguladores como a la industria. Y finalmente también el plan de descarbonización, en el contexto de nuestra meta de ir cerrando o reconvirtiendo centrales a carbón. Básicamente este plan lo que establece es una hoja de ruta estableciendo cuáles son las medidas habilitantes que permiten ir concretando este objetivo de ir cerrando o reconvirtiendo centrales a carbón. Si pasamos, muchas gracias. Y así entonces, ¿cómo podemos llegar de una forma un poco más concreta a cuáles son las competencias, en este caso del Ministerio de Energía, respecto del sector de distribución eléctrica ante emergencias? Y aquí, bueno, lo que se quiere mostrar es que dentro de las funciones más generales, el Ministerio de Energía es el órgano superior de colaboración con el Presidente de la República en funciones de gobierno y administración con el sector de energía. Ante eventos que vulneran la continuidad de servicio, corresponde al Ministerio colaborar con el Presidente de la República en la coordinación de estas situaciones. Además, es preciso señalar que el Ministerio de Energía coordina a los servicios públicos del sector, es decir, fundamentalmente a la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible, con el fin de dar coherencia sectorial a las acciones de los servicios públicos del sector. Y finalmente participa como representante del sector energía en el COGRIS nacional, proveyendo información sobre el estado del sistema de energía, coordinando la continuidad de los servicios, informando las medidas de rehabilitación y también reportando recursos y capacidad existente en su cartera a disposición, en disposición a la respuesta a la emergencia. Y aquí solamente una lámina ilustrativa acerca de las distintas acciones que realiza en este caso el Ministerio de Energía en contexto de emergencias, como son el monitoreo de planes de verano e invierno de empresas de transmisión y distribución solicitados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustible previo a las emergencias. También se realizan simulacros del sector de energía, en donde de hecho el año 2023 tuvimos la oportunidad de realizar un simulacro en el cual, junto con la participación de la superintendencia y también las empresas del sector, se hizo un simulacro en el sector centro-sur del país. Se participa en la mesa técnica de prevención. Tenemos también una plataforma, la plataforma SIGRE, que es una plataforma web que establece información en tiempo real acerca del estado de la infraestructura energética ante las distintas emergencias que pueden darnos, de lo que es una plataforma muy útil para poder tomar decisiones en caso de emergencia. Y también, bueno, tenemos entrega de información preventiva a las delegaciones presidenciales, a la SEC, autoridades regionales, implementación de protocolo de colaboración ante incendios forestales. Y desde el 2022, junto al Ministerio, a CONAF, realizamos jornadas anuales con las empresas de transmisión y distribuidoras eléctricas. Durante la emergencia, bueno, participamos, como se señaló anteriormente, en los COGRIES nacionales, pero también regionales y provinciales, donde se explican las autoridades para apoyar la gestión en terreno. Hacemos seguimiento de la información proporcionada por la SEC sobre el estado del suministro eléctrico y el acceso a la infraestructura crítica, así como también la coordinación de empresas eléctricas en la reposición de servicios básicos, y nos coordinamos con diversas instituciones y servicios para agilizar y facilitar las gestiones orientadas a la reposición del servicio. Y finalmente, después de las emergencias, bueno, además de hacer el seguimiento respecto de la reposición del suministro y coordinar a los servicios públicos del sector y de otros sectores para apoyar la normalización de la infraestructura eléctrica, también, por supuesto, se evalúa el régimen del sector y también en este sentido se elaboran proyectos de ley que son justamente los que son, diría, el punto central de las competencias del Ministerio de Energía. Y bueno, a propósito de lo que se señalaba a propósito de las competencias del Ministerio y de la evaluación del régimen aplicable en este caso a la distribución eléctrica y también a propósito de emergencias, es que se elaboran proyectos de ley. En este caso se puede poner, por ejemplo, el proyecto de ley de ampliación del subsidio eléctrico, en donde luego de los eventos ocurridos en agosto de este año, se incorporó dentro del trabajo que estaba haciendo la mesa técnica, que estaba mandatada para poder extender y ampliar el subsidio, debido a que era la oportunidad en ese sentido o la vía adecuada para poder incorporar reformas, en este caso a las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde había una necesidad y una también demanda de muchos parlamentarios para poder incorporar estas modificaciones que se hicieron tan necesarias a propósito de los cortes de agosto del año pasado. Y en ese sentido se ingresó este proyecto de ley, en el cual una de sus finalidades es mejorar la calidad de servicio, y para ello se establecen nuevas atribuciones de fiscalización para la Superintendencia de Electricidad y Combustible, se aumentan las multas y también las compensaciones del sector. Aquí podemos observar básicamente este proyecto de ley se encuentra en tramitación en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, de la cual algunos son miembros de dicha comisión, en la cual se han ido presentando facultades o nuevas facultades para la superintendencia, en donde se requieren e instruyen adecuaciones para asegurar la mitigación de riesgo e integridad de redes, así como también planes de acción destinados a regularizar el desempeño insuficiente de las instalaciones. Por otra parte, también se faculta a la superintendencia para medir y monitorear el desempeño de los fiscalizados, priorizando distintos mercados y considerando la exigencia de seguridad y calidad de servicio. Y también a la superintendencia se establece que podrá valerse la información que le sea remitida tanto por el fiscalizado, órganos públicos, personas naturales, entidades privadas que requeridas al efecto
y así también la información proveniente de la inspección personal realizada por un funcionario en cumplimiento de las funciones propias de la superintendencia. Además, se define el desempeño y también el desempeño insuficiente, lo que es especialmente importante debido a que una vez verificado, la superintendencia en esta ocasión podrá requerir uno o más planes de cumplimiento en caso de ser presentado y se dará inicio a un procedimiento sancionatorio, lo que será considerado como una infracción grave, y además se establecen modificaciones para hacer más expeditas las notificaciones que debe realizar la Superintendencia de Electricidad y Combustible, adecuándola al estándar de la Ley 19.880, Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Por otra parte, se establecen modificaciones a las multas y compensaciones, en donde se considera un atenuante en el cálculo de las multas, que es la presentación en tiempo y forma de planes de acción y cumplimiento. Asimismo, también se establece explícitamente que en caso de verificarse infracciones graves o gravísimas de parte de las distribuidoras que afecten a personas electrodependientes, se considera de forma separada, lo cual aumenta en ese sentido la capacidad sancionatoria. Asimismo, por otra parte, se modifica la forma de cálculo de las compensaciones por interrupción o suspensión del suministro no autorizado en conformidad a la ley, y pasando de una base que actualmente es la base, se reemplaza la base para el cálculo del costo de racionamiento a el costo de falla de corta duración, y finalmente se establece la posibilidad del fiscalizado para presentar en el marco de un proceso sancionatorio, presentar uno o más planes de cumplimiento para corregir las infracciones detectadas. Finalmente, y una también indicación que ha sido fruto también del trabajo de la comisión y del aporte también de los parlamentarios de dicha comisión, es donde se ha establecido respecto de los servicios sanitarios rurales la obligación de las empresas distribuidoras de implementar en forma eficaz y oportuna las mejores soluciones técnicas disponibles para mitigar los efectos que las interrupciones de suministro eléctrico generadas por fallas masivas se produzcan, y para ello las distribuidoras deberán entregar o implementar la entrega temporal o permanente, ya sea en comodato, del equipamiento que permita abastecer, en este caso, a los comités, cooperativas agua potable o servicios sanitarios rurales, de forma tal de que le permita abastecer de energía al servicio respectivo. Y finalmente, la superintendencia deberá informar trimestralmente a las empresas concesionarias de servicio público de distribución la nómina de beneficiarios por área de concesión. De esta forma, presidente, lo que he querido mostrar es una visión general de cuáles son las competencias de los distintos actores, en el caso de el sector eléctrico en general, pero del sector distribución en particular, poniendo foco especialmente en las competencias del Ministerio de Energía, debido a que además también anteriormente ya había presentado la superintendencia, y en ese sentido mostrar lo que ha sido hasta el momento un diseño institucional en el cual el Ministerio de Energía tiene una función esencialmente reguladora, mientras que es la superintendencia quien ejerce un rol fiscalizador, en el cual ha tendido a realizar, de acuerdo al diseño institucional existente, una función principalmente represiva y no preventiva, razón por la cual a raíz de los hechos ocurridos en agosto del presente año se incorporaron modificaciones, en este caso a la ley de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, con la finalidad de permitir buscar soluciones que tengan como centro a no solamente evitar o constatar la existencia de una infracción para luego multar o sancionar, sino que además establecer en este caso herramientas nuevas como las que señalaba anteriormente, la posibilidad, por ejemplo, de la superintendencia de establecer planes de inversión dentro de un proceso sancionatorio, porque lo que se busca es que a través de estas medidas se tienda al cumplimiento de la ley, y también de establecer medidas como distintos planes de inversión
que en definitiva se traduzcan en un beneficio para los clientes o los usuarios del servicio eléctrico. Es decir, además de aumentar las cuantías de de las multas existentes, asimismo como las compensaciones, se establecen distintas atribuciones que apuntan a que en definitiva se puedan establecer distintas medidas que apunten a un mejor servicio, cuestión que hasta el momento no ha sido posible debido a que el modelo existente establece solamente que las empresas distribuidoras deben cumplir con los estándares establecidos de continuidad, pero hasta el momento no es exigible, en este caso para la autoridad, en este caso de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el cumplimiento de planes de inversión, cuestiones que se está modificando en parte por el proyecto de ley señalado anteriormente. Muchas gracias, ministro subrogante. Se ofrece la palabra a los diputados para consultas. Yo quiero hacer algunas. Perfecto. Yo quiero hacer algunas consultas. La primera es, ¿en qué etapa está o qué pasa con el proceso de sanción y eventual caducidad de las empresas? Que entiendo que es un procedimiento que tiene que realizar el ministerio a través de alguno de sus órganos. No recuerdo bien cuál, pero en qué está ese proceso. ¿Avanza, no avanza? En fin, quisiera saber el estado actual de ello. En segundo lugar, le voy a hacer 3 preguntas. Usted señala que hay un conjunto de modificaciones que se han propuesto legales para aumentar la capacidad, fundamentalmente fiscalización, aumento de multas y otras que están en trámite legislativo. Eso significa que al momento de que ocurrieron los hechos que investiga esta comisión, el Estado a través del Ministerio de Energía o sus órganos no tenía todas las capacidades que debe tener para fiscalizar, para sancionar. Porque si coetáneamente estamos ahora legislando para ampliar las capacidades fiscalizadoras, entiendo algunas, otras para aumentar las sancionatorias, significa que al momento de los hechos que investiga la comisión no eran suficientes, o sea, el Estado no tenía todas las herramientas para disuadir o para fiscalizar. Uno puede verlo de las dos maneras. Segunda pregunta. Tercera pregunta. La tercera pregunta, la opinión del Ministerio respecto de si es necesario o no es necesario, o conveniente o no, establecer mayores niveles de competencia en la distribución. Y si esos mayores niveles de competencia pueden generar mejores niveles de servicio, digámoslo, voy a usar un término que se usa mucho ahora, pero no es preciso, que en la última milla, digamos. Si se estableciese, o la opinión del Ministerio, la figura del comercializador, por ejemplo, y tengamos competencia para entregar la provisión de energía eléctrica, y tengamos un dueño de los fierros que hay que pagarle obviamente sus peajes, su mantención, etcétera, ¿eso necesariamente puede significar mejores niveles de servicio o solo mejores niveles de precio? Porque mejores niveles de precio aparentemente sería así, porque habría mayores niveles de competencia en quien comercializa al entrar mayores actores. Pero ¿qué se piensa de eso? Que es un tema antiguo de crear la figura del comercializador, pero lo digo desde la perspectiva del nivel de servicio, que las cosas, uno de los problemas que afectaron obviamente en estos eventos que estudia o que tiene por objeto la comisión. Y una cuarta, si a juicio del Ministerio el evento climático que ocurrió tiene las características de los huracanes que ocurren en la ciudad de Miami, estado de Florida, que son algunas de las alegaciones que ha hecho la empresa, una de las empresas distribuidoras, que dice que son eventos tropicales, en fin, de climas que obviamente el clima está cambiando, tenemos problemas del cambio climático, pero
a juicio del Ministerio. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? En fin, dentro de lo que usted pueda señalar, etcétera. Esas 4 preguntas, por favor. Gracias, señor presidente. Voy a partir por la segunda pregunta, y ahí voy ordenándome para ir abordando cada una de ellas respecto de las potestades, o si contaba en este caso la institucionalidad del sector eléctrico con las potestades adecuadas para poder disuadir o fiscalizar. Es importante en este caso señalar que la institucionalidad, y en este caso particularmente la Superintendencia de Electricidad y Combustible, cuenta o actualmente también cuenta con potestades de fiscalización y de inspección y también de sanción, que con la finalidad de poder disciplinar en este caso a las concesionarias de distribución. El punto está en que este es un modelo conceptualizable como un modelo clásico, típicamente represivo, que básicamente establece o deja dentro el cumplimiento de la continuidad del suministro a las medidas que adopten, en este caso las concesionarias de distribución, y se establece normativamente básicamente el deber de continuidad, que es el que debe fiscalizar en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y en el caso en que se produzca ese incumplimiento es cuando se activan en este caso las sanciones, las cuales típicamente son multas, por ejemplo, fundamentalmente. Además de, en este caso también las compensaciones por la suministro de energía que no ha sido suministrado adecuadamente. El punto de lo que ocurrió, o lo característico de los eventos ocurridos en agosto, es que cuando ocurren estos hechos, eh, efectivamente se pudo constatar la existencia de infracción a las normas de continuidad de servicio, y ya nos encontramos en una situación donde efectivamente era evidente que era necesario activar las potestades sancionatorias. Pero no veíamos en ese momento tener las herramientas necesarias para poder lograr que las distribuidoras, y en este caso particularmente algunas de la metropolitana, en este caso en él, pudiera cumplir con los planes de contingencia establecidos para poder restablecer el servicio. Razón por la cual ellos mismos plantearon un par de planes de cumplimiento que no se pudieron cumplir, y en ese momento se evaluó pasar a la última de las medidas que cuenta en este momento el sector energía, el sector eléctrico, para poder disciplinar en este caso a las concesionarias, que es la caducidad de la concesión. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nos encontramos en un momento en donde efectivamente la situación que se daba era que efectivamente se iban a activar los procedimientos sancionatorios, pero necesitábamos lograr que los planes que se estuvieran planteando por parte de la empresa se cumplieran, cuestión que no estaba ocurriendo. Y eso nos llevó a actuar o recurrir a la última de las medidas, en este caso, que es la caducidad de la concesión, la cual actualmente se encuentra en un proceso adversarial, en un proceso en el cual tiene la oportunidad, en este caso, la empresa, en este caso, con respecto a la cual se ha abierto el proceso de caducidad, de establecer todos los descargos, a propósito también de una auditoría independiente que se está realizando con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas de calidad de calidad, con la finalidad de, después de tener este informe, poder pasar a la etapa también de recomendación, en este caso por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, al presidente de la República, de una decisión en el caso de promover o no la caducidad de la concesión. Por otra parte, respecto de
las características del fenómeno ocurrido en agosto, yo creo que acá lo más importante es señalar que más que las características del evento, de lo que ocurrió, lo importante es cómo reaccionan, en este caso las concesionarias, que son las obligadas a cumplir con la continuidad del suministro de energía eléctrica ante un hecho ocurrido. Y en ese sentido se ha señalado bastantes veces por el ministro de Energía que lo importante en este caso es tener una capacidad de reacción para poder cumplir con el mandato de mantener la continuidad del servicio. Y en este sentido se puede observar si no es necesario comparar lo que ocurre en otras latitudes, en otros países, con lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en agosto pasado, dado que se puede observar que el comportamiento de otras concesionarias en ese sentido tuvo una reacción en ese sentido distinta. Muchas otras concesionarias propusieron planes de cumplimiento que fueron cumpliendo, y además pusieron a disposición también distintas o un mayor número de brigadas también para poder ir cumpliendo también con el restablecimiento de la continuidad del servicio, así como también con cumplir con la debida atención comercial a los usuarios, en este caso, en un contexto en el cual necesitaban justamente la información oportuna y adecuada y veraz para poder ir tomando también sus propias decisiones ante los cortes de suministro. Entonces, concluyendo, lo que quiero plantear con esto es que no es necesario comparar lo que ocurre en otros países. Acá lo importante es que, dado el evento ocurrido en nuestro país, se puede constatar que existe un deber de las empresas, que es de mantener la continuidad del servicio, y se pudo constatar o se puede comparar que ha habido una forma de cumplir con ese deber que ha sido distinto dependiendo de las distintas empresas distribuidoras, y, y justamente esa distinta forma de reacción es la que, entre ellos justamente el no cumplimiento de los planes de contingencia ofrecidos en este caso por la misma empresa, en él la que justificó el activar en este caso el procedimiento de caducidad de la concesión. Creo que ahí he abordado los puntos. Gracias, Luis Felipe. Diputado Moreno. Gracias, presidente. Sí, a raíz de su pregunta a mí me surgen algunas dudas, porque hemos escuchado harto el tema de este tema de los vientos huracanados, de que entonces ¿cómo se miden eso? O sea, cierta cantidad de kilómetros, cierta cantidad de milímetros de lluvia, ¿por qué? A ver, ¿por qué digo esto? Yo por formación soy, ¿sí? Es que eso le quería comentar. Yo soy agrónomo y nosotros en el campo vivimos mucho con el clima. Entonces uno de los ramos que nos toca estudiar es climatología. Y uno estudia cosas que si uno no se mete ahí no sabe qué es. O sea, la diferencia de la formación de las nubes, una serie de comportamientos del clima, de distintos tipos de cosas, y una serie de clasificaciones que hay en esta rama que es bastante más profunda que simplemente mirar si está fuerte el viento o no. Entonces, cuando se clasifica algo como huracanado, como se dijo en algunas discusiones, tengo entendido, ¿cuál es el criterio para eso? Porque acá no es decir, oye, se cayeron 3 postes, esto debe ser un huracán. No, las ráfagas de viento se miden en ráfagas de viento promedio, máximas, los pics, cuántas horas, los milímetros que caen, y una serie de otras cosas que se van midiendo en términos climatológicos. Entonces, ¿cómo los clasifican ustedes? Eso es lo primero. Y lo segundo, me llama profundamente la atención que diga, acá las características del evento no son lo que importan. ¿Por qué? Porque ahí yo encuentro que hay una incongruencia desde algo que es una responsabilidad de la SEC. ¿Por qué? Porque dentro de las clasificaciones de los distintos estados de la red y de hartas cosas hay una que se llama el estado anormal agravado, que lo tienen más que claro, donde se le encarga a la SEC, precisamente ustedes, que elaboren un documento técnico que se llama Criterios de Clasificación de Estado Anormal Agravado, donde se deben definir
Entonces, que los que tienen que definir los criterios para el estado anormal agravado en un documento técnico nos dicen que la situación de lo que pasó no es lo que importa. Eso como que no me termina de cerrar, independiente del resultado. El resultado tenemos claro que una empresa de las dos que están en cuestión al final respondió mejor que otra. Ese es un dato de la causa, si no es, nadie lo pone en cuestión. El punto es que quienes están llamados a hacer esa norma técnica con criterios definidos, para que esto no sea a la opinión o a la voluntad de cualquiera, al igual que acá no hay opiniones o voluntades cuando uno tiene que clasificar si es una lluvia fuerte, leve, moderada, si es un huracán o pues un viento fuerte. Entonces, son criterios objetivos. Pasa a tales kilómetros por hora, pasa a tales cantidades de milímetros, pasa los criterios que se definieron para el estado normal agravado o no. Esa es mi pregunta. ¿Qué se pasó y cómo miden los distintos temas climatológicos para poder clasificarlos? Muchas gracias, diputado Moreno. Le damos la palabra al ministro subrogante, si usted quiere la deriva de la superintendenta, y después tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme. Gracias, presidente. Sí, cuando señalaba básicamente que acá lo importante más que el evento meteorológico en sí, me refería porque nos encontramos ante una situación normativa. Nos encontramos ante, en este caso, un servicio público, es decir, estamos hablando del suministro de distribución eléctrica. Se trata de una actividad tan importante para la sociedad que si no se presta o si no se presta en las condiciones que se ha definido normativamente por ley o por reglamento o por las distintas normas técnicas, entonces la sociedad, los clientes, los usuarios, se va a ver profundamente afectado. Y en ese sentido, el titular, en este caso, la empresa concesionaria de distribución, cuando adquiere justamente esta concesión, adquiere una serie de obligaciones normativas y estándares normativos, entre los cuales uno de los más importantes es justamente mantener la continuidad del servicio. Y en ese sentido es cuando me refería a que lo importante en este caso, por supuesto que no sea irrelevante las condiciones meteorológicas. De hecho, hubo una alerta temprana preventiva que fue informada en ese momento por las autoridades competentes, ocasión en la cual la Superintendencia de Electricidad y Combustibles también aprovecha también de ocupar estas prácticas que ha tenido de adopte medidas, dado que no tiene, como señalamos anteriormente, facultades preventivas, pero sin perjuicio de ello está recordando en este caso al regulado, a las distribuidoras, para que puedan estar o adoptar las medidas adecuadas para poder cumplir con el resultado que sí se le está pidiendo a las empresas distribuidoras, que es mantener la continuidad del servicio. Entonces, lo que digo con todo esto es que para los efectos de el modelo como está diseñado y está concebido hoy en día, hace ya casi 30 años de diseño institucional, es de qué forma reaccionan las empresas o las concesionarias de distribución ante el evento de la naturaleza que sea, para poder cumplir con el deber normativo, en este caso de la continuidad del servicio. Y es para ello justamente en que es actualmente una decisión de cada una de las concesionarias la forma en cómo van estableciendo, en este caso se van dotando de brigadas o estableciendo distintas medidas para poder cumplir con su obligación de continuidad de suministro. Y digo esto porque efectivamente lo que se pudo constatar es que la forma en que reaccionaron las concesionarias fue distinta. No todas reaccionaron de la misma forma, pese a que todas enfrentaron básicamente el mismo escenario climático. De hecho, en la región metropolitana justamente hay al menos dos empresas concesionarias que enfrentaron el mismo evento climático, pero tuvieron reacciones distintas. En este caso, el caso de CGE por una parte, con el caso de Enel por otra parte. Entonces, cuando
vuelvo al punto inicial, cuando me refería a que lo importante, y a propósito de la pregunta que me hacía el presidente, que fue lo que estaba respondiendo en su momento, era que lo importante no era tanto comparar el evento climático de lo que ocurrió, lo que ocurra en el estado de la Florida, en Estados Unidos, con lo que ocurrió en agosto en nuestro país, sino que lo importante es que hoy en día el régimen establece que se debe cumplir con la continuidad de servicio, y ante los fenómenos climáticos que están ocurriendo, es de responsabilidad de las concesionarias tomar las decisiones corporativas para cumplir con el resultado normativo que él establece, en este caso la ley y los reglamentos, que es mantener la continuidad de servicio. Y en ese momento es cuando vemos que hay reacciones dispares entre las distintas concesionarias. No sé si superintendente a lo mejor... Va a repreguntar, repregunte. Sí, yo entiendo el tema porque, como dije, es un dato de la causa al final del día, que en la misma región dos empresas concesionarias funcionaron de manera diferente, ¿no es cierto? Todo lo vimos, si no es una cosa que aquí no se pretende tapar el sol con un dedo en esto. ¿Cuál es mi punto? Que voy un poco más allá. Independiente de eso, las mismas situaciones climáticas pueden variar dentro de una región. Sí, se puede dar. Es una región bastante extensa, quizás no tanto como otra, pero yo le digo, no, y a mí me toca representar a dos provincias, y de repente hay una que tiene condiciones muy adversas y la otra no tanto. Entonces puede variar precisamente en eso, ¿ya? Pero yo creo que, a mi juicio, humildemente, o no está respondiendo la pregunta, o a lo mejor hay una concepción quizás de la cual discrepo, que es, existe el estado normal agravado, existen criterios. Entonces la pregunta es, no cómo respondió cada uno. Puede ser que ambos estén en una situación donde, producto de la norma técnica que los rige, que la misma superintendencia tiene que realizar, del modelo, ¿no es cierto?, de empresa modelo, en cierto grado para arriba, no se le exige a la concesionaria, dado la complejidad de restablecer las vías. Estamos todos de acuerdo que tienen los indicadores de frecuencia de servicio, de cortes, los FIC, todo eso, estamos de acuerdo con eso. El punto es, se hizo ese trabajo para ver en qué estado estábamos, cuál fue el resultado, cuáles fueron los parámetros que se midieron en esa materia, porque, por ejemplo, si no estaban en este estado anormal agravado y una respondió y la otra no, está claro. Si están en el estado normal agravado y una aún así es capaz de responder, o sea, dan ganas de darle un premio, porque precisamente el estado normal agravado existe para que la tarifa reconocida no sea mucho más alta durante 20 años que pasan estos eventos climáticos. Entonces, no es la importancia del estado o de la continuidad del servicio, si eso lo tenemos todos claro. Por algo existen los indicadores, por algo un sistema complejo y una serie de cosas. Estamos todos de acuerdo en la importancia del servicio y lo grave que puede ser dejar a una persona electrodependiente sin servicio y otra serie de cosas. Pero también, dentro del modelo, se reconoce esta famosa frase al final de que nadie está obligado a lo imposible, y ponen un estado de excepción que te exime de ciertos requisitos. Por lo tanto, la pregunta es cuáles son los criterios y si lo cumplieron o no. Eso es más que nada, más allá de la importancia de los efectos. Diputado Moreno, le damos la palabra a la superintendenta, a usted le va a derivar. ¿O usted? Sí, por favor. Sí, muy brevemente, antes de darle la palabra a la superintendenta. Sí, yo creo que hay, y también ha sido parte también de la discusión, y lo mencionaba el diputado en la última parte de su pregunta, acerca de la forma de eximir de responsabilidad, y a propósito de las causales que lo pueden eximir de responsabilidad, en este caso a una concesionaria, y se ha hablado mucho en este caso del caso fortuito como un elemento que eventualmente podría eximir la responsabilidad debido a las características también meteorológicas del evento ocurrido en agosto. Y bueno, solamente ahí señalar que este caso fortuito es un concepto definido por el Código Civil desde el año 1855 y que tiene un concepto que es bastante claro, que básicamente se refiere a dos elementos que se dicen que hay un caso fortuito cuando el hecho es imprevisto e irresistible.
Y en este caso, el evento sí fue previsto, razón por la cual no cumple conceptualmente con al menos uno de los puntos. Ahora, lo que sí puede ocurrir, y eso ya también es parte de lo que se da dentro del procedimiento sancionatorio, es y un elemento probatorio acerca de si razonablemente se podía o no reaccionar dado el momento en que se dio eso, y eso es parte de la investigación y también de justamente el procedimiento adversarial que se da dentro del procedimiento sancionatorio. Pero bueno, eso ya es una materia un poco más específica y creo que la superintendenta puede explayarlo mejor. Gracias, superintendenta, le damos la palabra. Presidente, muchas gracias. Aprovecho a saludar a los diputados, diputadas y todos los presentes. Sí, bien concreta la respuesta también, porque la pregunta fue concreta, fue estado anormal agravado. Yo quiero aclarar aquí un punto. El subsecretario hablaba de la fuerza mayor. Todo lo cual está definido en la normativa para que se presente como fuerza mayor en la superintendencia. Un evento tiene ciertas características de probatorios. Otra cosa es el estado anormal agravado. Y aquí el punto es el siguiente. La norma técnica define claramente cuándo es una cosa y cuándo es otra. La norma técnica la elabora la Comisión Nacional de Energía, no la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Lo que hace la Superintendencia de Combustible es hacer cumplir esa norma técnica, que es la norma técnica de calidad de servicio en distribución. Cuando la norma técnica habla de estado anormal agravado, corresponde a las empresas presentar los casos en que estime que el par como una empresa, como lo define la norma técnica de calidad de servicio en distribución, estuvo sometida a un estado anormal agravado. Y para eso es claro el procedimiento para presentar probatorios. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de estado anormal agravado, nos estamos refiriendo a la comuna completa. Se mide los estándares por el par como una empresa. Entonces, si en la comuna de Tiltil la empresa concesionaria presenta un estado anormal agravado, quiere decir que en la norma técnica está definido qué debe demostrar para llegar a esa conclusión. Y lo que debe demostrar está definido en una fórmula, en un algoritmo. Ese algoritmo que fue definido por la Comisión Nacional de Energía en su momento y que se fue actualizado el año pasado, dice que al menos el 10% de la infraestructura debe estar dañada, indisponible. Por lo tanto, la empresa lo que tendrá que demostrar es que tiene un universo de ¿qué? De postes, de transformadores y de alimentadores. Y ese universo debe entonces demostrar que el 10% fue sometido a una situación tal que la destruyó. Esa información es la que debe presentar como probatorios ante la superintendencia para decir me acojo a lo que dice la norma técnica de calidad respecto al estado anormal agravado, que es distinto a la fuerza mayor. Ahora, los eventos en sí, porque ocurran en una región, no son per se fuerza mayor. Para eso existen los probatorios. Entonces puede decir, mire, se cayó un árbol en el camino y no pude llegar a reparar la falla en los tiempos que me indica la norma. Aquí está la foto del árbol, aquí está bien definida una foto, una georreferenciación, y lo deben cargar en una plataforma. Esto me estoy refiriendo a la fuerza mayor. La superintendencia revisa caso a caso de la presentación de la fuerza mayor por indisponibilidad y interrupción y se manifiesta. En el evento de agosto, aquellas empresas que presentaron adecuados probatorios, es decir, los que están contemplados, que tienen que ser, se les reconoció la fuerza mayor. Por lo tanto, aquí el trabajo que tienen que realizar las tareas respecto a la concesionaria, respecto a la continuidad de suministro, está todo reglamentado y remunerado. Por lo tanto, lo que hay que hacer desde la perspectiva de la fiscalización es respecto de la norma técnica y los parámetros y algoritmos que hacen presente si un evento constituye, en cuanto al estado normal agravado, para un par como una empresa, es decir, una comuna en su totalidad, y por casos y eventos de fuerza mayor caso a caso. ¿Le damos la palabra al diputado? Después usted. La duda ya hay. Disculpe, Para es que que voten el tema. acá estoy leyendo una parte de una norma técnica, no sé si era más antigua, de la CNE, que dice que el documento técnico lo tiene que elaborar y emitir la superintendencia. ¿Eso cambió en las últimas o es algo nuevo? Eso era nomás. Y ya no pregunto más.
La norma técnica se refiere justamente a lo que yo les comentaba, fuerza mayor, estado normal agravado. En la última norma técnica, lo que define el estado normal agravado le pone parámetros. En la anterior estaba el estado normal agravado, pero no decía esto del 10%. Exactamente. Ahora, el documento para los probatorios lo elabora la superintendencia. Y ese está en base a lo que dice la norma técnica. Ese es como un checklist. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Entonces le vamos a dar la palabra ahora a la diputada Marcela. Marcela Riquelme tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. O sea, tengo dos preguntas concretas, pero no puedo dejar sino dar mi opinión respecto de este tema y levantar la alerta frente a ello. Puesto que cuando las empresas no cumplen, cuando las empresas no tienen la infraestructura necesaria, su excusa es: nosotros trabajamos base a la empresa modelo, por lo tanto, nosotros no se nos exige un determinado monto de inversión, un determinado número de cuadrillas, un determinado monto de determinadas condiciones para las emergencias. Y ahora cuando la emergencia sucede, dicen, no, pero es que nos piden mucho. El principio de continuidad. O sea, yo quiero levantar la alerta frente a ello, puesto que, según las normas de interpretación de la ley, hay que aplicar tanto lo que favorece como lo que perjudica, ¿cierto? Lo favorable u odioso de una norma no debe afectar su interpretación o algo así, dice el Código Civil. Ahí el ex relator me va a corroborar aquello. Bueno, esa quería levantar, pero tengo dos dudas concretas. La primera es respecto de la empresa municipal de distribución Tiltil, porque es un buen ejemplo de una empresa pública, municipal en este caso, que distribuye la energía eléctrica en la comuna de Tiltil y alrededores, que en la emergencia dio respuesta muy rápida, creo que fueron 2 horas, dio una respuesta muy rápida en relación a todas las demás empresas de distribución para solucionar la emergencia de sus habitantes, y es más, puso a disposición de Enel cuadrillas de trabajo. Entonces yo quisiera saber, subsecretario, por su intermedio, ahora ministro subrogante, por su intermedio presidente, si existe alguna política del Estado en que, o algún proyecto de ley en que vayamos a fomentar la posibilidad de que existan empresas públicas de este rango, al menos municipal, para la administración de empresas de distribución eléctrica, dada esta experiencia de Tiltil. Y aprovecho, presidente, de pedirle que podamos citar a quien dirige esto, que tengo entendido que es el alcalde de la comuna de Tiltil, para que nos cuente su experiencia con el tema del corte de luz específicamente en su comuna. Eso es lo primero. Y la segunda pregunta dice relación con un proceso de licitación, buscando soluciones para cómo podemos optimizar los procesos, en este caso no solo frente a los cortes, sino que distintos procesos. Encontré, y creo que lo había mencionado en algún momento en la Comisión de Minería y Energía, una licitación en mercado público de allá del año 2020, en el segundo gobierno del expresidente Piñera, donde en este proceso de licitación en mercado público ID 1122-317-4-LR21, ahí lo puedo mandar al grupo, 25 instituciones participan en un proceso de licitación en mercado público, instituciones públicas, para pasar de clientes regulados a clientes libres. Y esas instituciones son Carabineros de Chile, la Dirección General de Aeronáutica, Gendarmería de Chile, Policía de Investigaciones, el Hospital del Hospital de Biprovincial de Quillota y Petorca, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, son 25, la Policía de Investigación, la Universidad de Tarapacá, por ejemplo, el Servicio de Salud de Antofagasta. Son 25 instituciones públicas que postulan este proceso de licitación para pasar de cliente regulado a cliente libre. Este
Este proceso yo vi los resultados a través de la página de Mercado Público y vi distintos resultados, y estoy trabajando precisamente en un proyecto de ley que invitaré a los miembros de la comisión que deseen suscribirlo, y ojalá que el gobierno tenga también la voluntad de poder patrocinarlo, que permite que otras instituciones como los municipios puedan también postular a esto de ser cliente libre. Quisiera saber en ese sentido, subsecretario, se lo digo como subsecretario más que como ministro subrogante, plantearle ese desafío, que podamos analizar esa posibilidad. Hoy en día los municipios pagan las cuentas de luz y, a propósito de esto de los cortes, tienen un medidor por cada poste. Tienen un medidor o una cuenta por cada edificio municipal. No existe un sistema unificado para poder cobrarle a los municipios. Por lo tanto, al momento del cálculo, para que pasen a ser clientes libres, muchas veces no alcanzan la cuota para poder ser cliente libre, a pesar que ahora se bajó, ¿no?, de 500 a 300. Quisiera que pudiésemos analizar este tema de tal forma de ver cuál ha sido el resultado, no solo el resultado técnico, que podemos verlo a través de la página de Mercado Público, sino que el resultado efectivo. Si esto realmente ha permitido, como yo sostengo, reducir 1/3 las cuentas de luz de cada una de estas instituciones. Y que esto se hizo a través de Mercado Público, el gobierno de Piñera, y no entiendo por qué esa práctica no se continuó. ¿Por qué los municipios, a pesar que algunos municipios postularon, por qué los municipios lo ignoran? ¿Por qué otras instituciones públicas lo ignoran si esto implica una reducción importante en sus cuentas de luz? Eso. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Ministro subrogante, tiene la palabra, por favor, para contestar a la diputada. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, respecto del último punto, tomo la tarea de poder analizar y estudiar los puntos y también trasladar a la comisión también las conclusiones para poder, yo diría, ir viendo la forma de poder buscar los medios que permitan lograr de mejor forma el objetivo que nos plantea la diputada a través de esta consulta. Teniendo también en contexto que hace poco también el Tribunal de la Libre Competencia bajó también a propósito de 500 a 300 la posibilidad de acceder a la calidad de cliente libre, lo también abre una posibilidad también importante, un universo más grande de, en este caso, clientes que pueden acceder a esta característica o a esta modalidad de cliente. Respecto del primer punto, específicamente no hemos visto nada específico respecto a lo que pregunta la diputada respecto de esta forma de organización de la distribución. No específicamente porque por TITIL, sí, perdón, al primer punto, la primera pregunta. Porque lo que se ha constatado, y existe en ese sentido bastante consenso, es que, y esto es más que nada una constatación, es el sector eléctrico que se descompone en el segmento de generación, transmisión y distribución. Justamente el segmento de distribución es el que ha tenido menores, prácticamente ninguna reforma sustancial desde su elaboración original del proyecto de ley o en este caso de la Ley General de Servicios Eléctricos, y efectivamente también se constata que es necesario tener una readecuación, actualización también del régimen respectivo para este tipo o para este segmento de distribución. Y en ese sentido, yo diría que hay, y lo planteó también el mismo ministro de Energía, que hasta ahí hay un consenso importante en la necesidad de actualizar la regulación del segmento de distribución. Pero el punto es que hasta ahí es donde se llegan los consensos, y lo que ahora hay que darle es concreción a justamente cuál es la regulación más específica que debe tener un proyecto de ley que se haga cargo del segmento de distribución,
en el cual uno de los objetivos a lograr, sin duda, dice relación con adaptar también las redes eléctricas a los desafíos que establece en este caso el cambio climático, hacerlas más resilientes, pero también no solamente eso, sino que además lograr que esas medidas que tienen que establecer una regulación y una regulación que establezca los incentivos que tenemos que ponernos de acuerdo, queremos que establezca este nuevo régimen, dado que lo que tenemos actualmente justamente lo que estamos modificando con este proyecto de ley que establece nuevas potestades para la Superintendencia de Electricidad y Combustible, lo que hace es avanzar en una dirección distinta. Actualmente tenemos un procedimiento sancionatorio en donde son las empresas las que definen las formas de inversiones y la superintendencia básicamente lo que fiscaliza son el cumplimiento no de la normativa relativa a la continuidad del servicio. Pues bien, justamente acá lo que estamos haciendo es avanzar en medidas o atribuciones para que la superintendencia pueda en determinados contextos no solamente establecer sanciones como multas, sino que además también planes de inversión. Pero todo esto tiene que ir acompañado también en lo que plantea también la diputada respecto de la primera parte de su intervención, que es una reflexión y también un ejercicio respecto de todo el segmento de distribución, donde también, por supuesto, también hay que replantearse respecto del modelo o del sistema también tarifario de empresa modelo, el cual, por supuesto, bueno, establece también una determinada fórmula para lograr establecer que en definitiva una empresa pueda cobrar la tarifa los costos necesarios en que ha incurrido para poder poner a disposición del usuario el servicio eléctrico. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente, y en este sentido también lo ha señalado el Ministro de Energía, es necesaria hay consenso en ese sentido de que es necesaria una reforma a la distribución eléctrica y que en ese sentido de hecho ha sido un compromiso también que ha sido establecido en gobiernos anteriores y que también en ese sentido lo asumimos como una necesidad. Por supuesto había cuenta de que también había que hacerse cargo también en este periodo de otros elementos de arrastre como lo que en su momento fueron el descongelamiento de las tarifas, con lo que ha tenido también como consecuencia las normas de extensión de subsidio, el proyecto de extensión de subsidio. Entonces lo que voy es necesario existe consenso de que es necesario una nueva ley de distribución del segmento de distribución eléctrica, y que en ese sentido es importante y vamos a estar trabajando durante el periodo de la próxima legislatura que empieza en marzo del 2025 para ir elaborando y también buscando los consensos que nos permitan no solamente tener acuerdo en la necesidad de una nueva regulación, sino que más en concreto cuáles deberían ser el contenido de ese proyecto de ley, revisando por supuesto también la empresa modelo y también estableciendo la necesidad de dar más resiliencia a las redes eléctricas, teniendo también en consideración que estamos en un contexto también de descongelamiento de tarifas eléctricas. Sobre el punto, es importante, subsecretario, yo creo que para todos los que estamos en la mesa en este momento, que se contemple dentro de ese proyecto de ley, de esa reforma a la distribución, la posibilidad o el espacio de la distribución pública, especialmente a través de los municipios. Tomando este ejemplo de Tiltil, yo creo que es importante poder dar espacio no solo a la forma de plantear en la estructura del contrato modelo del que lo reemplace, sino que también los actores que van a entrar a ese mercado. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Usted, diputado Brito. Sí, gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro subrogante, a su secretario.
Está superintendencia. Yo estaba en relación a esto mismo, la parte inicial me la perdí, la parte final la seguí atento, y me parece que hay harto acuerdo en que es necesario mejorar la legislación y el sistema de distribución eléctrico, pero creo que falta igual el sentido de urgencia para permitir que algo tan sentido como el aumento que va a ocurrir en el mes de enero no termine significando otro año más de importantes ganancias para las empresas de distribución, y en donde en realidad hay problemas sociales de fondo. O sea, la familia nosotros lo constatamos, y yo creo que todos ustedes también lo han notado, y es por eso que junto con el actor es importante, a mi parecer, y lo digo como ingeniero, igual me he interiorizado en el tema desde mi estudio de posgrado sobre el sistema de concesiones, que el sistema que tiene Chile para la red eléctrica es en verdad que saca de todo un poquito, pero en favor de un interés privado, en cosas muy sencillas. Por ley tienen el 6% de utilidades garantizadas, porque en su momento era de entre el 8 y el 10, y porque en su momento se pensó, y ellos hasta el fondo, de que tenían que hacer inversiones que en 15 años pudiesen recuperar, pero eso no se aplica para ningún monopolio natural, solo se aplica en Chile para las concesiones privadas de aspectos básicos como el agua, la electricidad y la sanitaria. Entonces, en relación a cómo se define la empresa modelo, yo creo que hay asuntos que son debatibles, como por ejemplo el 6% que se le garantiza utilidades, porque al final de cuentas le cobran más a la gente lo que cuesta la electricidad por obtener utilidades, y eso es legítimo, pero también es legítimo que a las chilenas y chilenos le digamos que en nuestro país esas utilidades tienen que tener límites, y que al igual que en otros países limitemos las utilidades, que en Chile no están limitadas. Entonces tenemos la situación como que interrumpen el suministro, generan un costo social enorme y van a tener utilidades muy altas, como ocurrió el año pasado. Ese sistema, yo quiero entusiasmarles a que si el Ejecutivo se entusiasma en una reforma que pueda reorientar eso, nosotros yo creo que acá transversalmente podemos construir la mayoría, porque sectores de la oposición y la derecha también les preocupa este tema, y el desarrollo de la industria nacional requiere también de un costo de la electricidad justo, que en algunos casos, especialmente en el VT1, que son los residentes pequeños de baja tensión, no lo tenemos. No lo tenemos. Eso quería plantear por mi parte en relación a también lo que había planteado la diputada Riquelme, y éxito ahí en todas esas gestiones, porque nosotros, lo que es superintendencia desde la región, igual oficiamos bastante, porque para nosotros el mecanismo que tiene para resguardar el interés nacional frente a los gigantes transnacionales que tienen los servicios básicos, que cuando los cortan, le duele a la familia. Por eso que quería plantear esto, a ver si nos animamos a que este trabajo de la comisión, a diferencia de otras comisiones, y yo sé que aquí hay convicción y hay compromiso, sea conducente a proyectos de ley que logremos tramitarlos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Brito. Tiene la palabra la diputada Marta González. Sí, presidente, yo creo que todos los esfuerzos que se hagan en esa línea son esfuerzos pertinentes y urgentes hoy día en este contexto. Si bien este tema de los cortes de energía, etcétera, y también el descongelamiento de las tarifas nos pone en una coyuntura bien compleja con la ciudadanía. Y quiero también aprovechar la instancia de la comisión para ponerlo francamente, cuál es la realidad a la que se enfrentan las familias de nuestro país hoy día, porque por ejemplo en O'Higgins ya se están lanzando las campañas para el invierno de erradicar ciertos mecanismos de calefacción, como el tema del uso de la leña, etcétera, porque para los hogares de O'Higgins es el método más barato para calefaccionarse. Entonces, por un lado, la gente, ¿qué es lo que va a ver? Que su cuenta de electricidad va a subir, y que por otro lado, si ocupan calefacción a leña, les va a llegar una multa. Entonces, hoy día las hogares de nuestro país van a quedar atrapados, van a quedar amarrados en una situación que va a ser tremendamente lamentable y urgente, porque estos, como decía el diputado Brito, son servicios básicos, son servicios de un piso mínimo para las familias de nuestro país, que es una cuenta que pagan mes a mes. Entonces, ministro, por su intermedio, presidente, todos los esfuerzos que se hagan en esta línea van a ser esfuerzos que van a ser muy valorados por la ciudadanía, porque es una necesidad básica. Muchas gracias, presidente. ¿Alguna cosa al final?
Señora subsecretaria, señor ministro subrogante, para ir cerrando. Sí, solamente señalar que también parte también de los esfuerzos que he estado realizando también en el ministerio dice relación con un trabajo que también se ha estado realizando con la industria justamente para ir avanzando en medidas para tener ya prontamente algunos tipos de inversiones que son necesarias para dar de alguna forma una mejor respuesta ante eventos como los acontecidos durante este año en agosto. Y en este sentido había un trabajo que se ha estado dando durante este año y ya se pueden ver algunas respuestas en donde, por ejemplo, en la región Biobío, también en el caso de Frontel, pero también en Saesa en algunos casos, se está avanzando en el soterramiento de cables en sectores rurales, cuestión que es uno de los puntos o inversiones también que consideramos que son importantes de realizar para, en este caso, darle una mejor resiliencia a la red eléctrica y también como así también, por ejemplo, la medición inteligente son otros puntos también importantes. Todos ellos son elementos que deben ser incorporados también en un nuevo esquema de regulación del sistema de distribución eléctrica, en donde lo que buscamos es establecer los incentivos adecuados para que estas inversiones que apuntan en esta dirección se realicen, pero que no solamente se realicen en el sentido de constatar que existe una inversión que por supuesto tiene que ser constatada también en tarifa, pero también evaluar de forma adecuada de qué forma estas inversiones también suponen un menor gasto en operación para las distribuidoras, lo cual también significa también un menor gasto y por lo tanto una adecuada consideración respecto del neteo de lo que implica una inversión inicial en este sentido, pero una menor gasto en el caso de la operación. Entonces, lo que estamos planteando es, necesitamos llegar a un régimen de regulación en donde podamos poder establecer cuáles son estos incentivos y también ir avanzando en las inversiones necesarias para que en definitiva podamos tener redes que sean más resilientes y que permitan en este caso poder avanzar en la misma línea de lo que se está aprobando también en la Comisión de Minería y Energía de esta Cámara, que es buscar no solamente el cumplimiento a través de sanciones, sino que también a través de atribuciones, en este caso para la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para que se establezcan las inversiones que sí en eventos como estos pueden cambiar la vida de las personas y la relación con este servicio público, servicio tan básico. Muchas gracias, yo les agradezco mucho la asistencia. Marta Cabeza, Superintendente de Electricidad y Combustible, señor Luis Felipe Ramos, Ministro subrogante. En la próxima sesión vamos a invitar al director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y a Conadecus. También vamos a tomar el acuerdo para la invitación más adelante de la petición que hizo la diputada Marcela Riquelme de invitar al alcalde Tiltil en su calidad de presidente o representante de la empresa municipal de electricidad de la comuna de Tiltil. Para tomar ese acuerdo, entonces, ¿habría acuerdo? Hay acuerdo y, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, muchas gracias a ambos, se levanta esta.